Muchas veces nos olvidamos de que todos los comportamientos macroscópicos tienen un fundamento microestructural, un fundamento microscópico. Y trabajamos como si estos fuesen parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, pues hay cosas, hay fenómenos que son extraordinariamente interesantes, como el que nos van a describir hoy aquí, los plasmones de superficie, que son fundamentales para buena parte de la ciencia actual. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros, como veis, a Miguel Ángel García Tuñón, lo leo porque el doble García, es investigador del Instituto de Cerámica y Vidrio y del INDEA Nanociencia. Como veis, estamos en crisis y hay que trabajar doble para tener un sueldo básico. Bueno, bromas aparte, tiene una brillante vida profesional, es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense, fue investigador del Instituto Nazionale per la Fisica de la materia en Italia y del Instituto de Magnetismo Aplicado aquí en España, este es del Argonne National Lab en Estados Unidos, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y del European Synchrotron Radiation Facility en Francia, que todos conocéis. Es autor de más de 100 publicaciones internacionales y de 8 patentes, lo cual es muy de reseñar. En estos momentos que queremos llevar la ciencia a la calle, a las empresas, director de 2 tesis doctorales y 11 proyectos de investigación, y además es miembro de la junta directiva de varias asociaciones, como es la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y AFAN. Sus líneas de investigación pues, se centran en las propiedades ópticas y magnéticas de nanopartículas, en los plasmones de superficies, en nanoestructuras metálicas y en nanopartículas de aplicaciones biomédicas. Como veis, todos son líneas extraordinariamente interesantes y que conectan con las líneas de investigación más candentes en el mundo actual, así que yo no os robo más tiempo y os dejo con él. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí y el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar agradeciendo la invitación a participar en estos seminarios porque tanto asistiendo aquí como viéndolos a través de internet he aprendido mucho y es para mí un verdadero honor participar en este programa de seminarios tan interesante y quería dar las gracias a los organizadores y en especial a José Ignacio. Como ya he dicho, soy investigador del Instituto de Cerámica y Vidrio y también estoy asociado, colaboro con el INDEA Nanociencia. Y bueno, si hoy puedo venir aquí a hablaros de plasmones de superficie es porque durante muchos años he tenido la suerte y el privilegio de colaborar con excelentes investigadores de los que he podido aprender mucho. Y quería empezar acordándome de ellos, destacando en primer lugar a José Llopis, mi director de tesis, que se jubiló el mes pasado, fue la primera persona con la que hice investigación y además sobre plasmones de superficie, y es alguien que a medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta de lo importante que fue trabajar con él y todo lo que me enseñó. José de la Venta fue mi primer estudiante de doctorado, también trabajó con plasmones de superficie y fue un estudiante muy brillante que ahora está trabajando en la Universidad de California, San Diego. Y Aida Serrano, que está terminando ahora mismo su tesis doctoral en el Instituto de Cerámica y Vidrio, pues también ha estado trabajando en plasmones de superficie y también es una estudiante de la que he aprendido muchísimo. Aparte de las colaboraciones ya bien establecidas, pues recientemente hemos iniciado algunas con 2 grupos de Estados Unidos, de la Universidad del Sur de Florida y de la Universidad de Brown. Bueno, este es básicamente el índice que voy a seguir a lo largo de la charla. Voy a intentar hablar de qué son los plasmones de superficie en nanopartículas metálicas, cuáles son sus fundamentos y las principales características, para qué sirven los plasmones de superficie, cómo los podemos utilizar y, por último, los retos de futuro, cuáles son, en mi opinión, y eso ya es una visión personal, los retos a los que nos tenemos que enfrentar para poderlos utilizar de manera más exhaustiva. Los plasmones de superficie, como ya habéis visto en el título, es algo que aparece en nanopartículas y como en muchos otros ámbitos de la nanociencia y nanotecnología que está tan de moda, son algo que parece que hemos descubierto ahora, pero que no es así, que el hombre lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, aunque no éramos capaces de controlar los fenómenos. Y ya, por ejemplo, en la Edad de Bronce, en el siglo XII a.C., se han encontrado restos de vidrios de color azul, en el que el color azul era debido a la presencia de unas partículas de cobre, nanopartículas de cobre, que le daban precisamente ese color azul por la excitación de los plasmones de superficie. La famosa copa Ligurcus, de la que habéis podido escuchar hablar seguramente, es una copa que si la miras iluminando por fuera se ve verde, si la miras iluminando dentro se ve rojo, y es precisamente porque tiene unas partículas de unas nanopartículas de oro y la excitación de los plasmones de superficie hace que tengan esa propiedad tan curiosa. Y data del siglo IV después de Cristo. Al otro lado del Atlántico, también en esa época, los mayas estaban también utilizando pinturas en las que el color se debía
a la presencia de nanopartículas metálicas que daban esa coloración. Pero su uso se generalizó mucho entre los siglos XIII y XV, sobre todo para colorar vidrios en las catedrales. Y la mayor parte de los restos que tenemos de esa época son las vidrieras de las catedrales góticas, en las que ya de una manera empírica los maestros vidrieros veían que incluyendo ciertos productos y con ciertos procesos conseguían controlar el color del vidrio. Obviamente no sabían cuál era la física que había detrás, pero de esa manera empírica eran capaces de controlar los colores de las vidrieras. Y no fue hasta principios del siglo XX cuando Gustav Mie hizo la teoría que explicaba la física de los plasmones de superficie en un artículo titulado Sobre las extrañas propiedades ópticas de los coloides de partículas metálicas. Pero el conocer esta teoría sin la capacidad de fabricar y manipular bien esas partículas, pues tampoco hizo que el campo avanzara mucho más y se siguiera utilizando sobre todo de forma decorativa. Es a partir de los años 80 cuando el desarrollo de la nanotecnología nos permite fabricar, manipular y medir nanopartículas de manera controlada, cuando hay un boom en la utilización de plasmones de superficie, no solo para esos fines decorativos, sino para infinidad de aplicaciones, hasta el punto de que hoy en día pues, hay incluso revistas dedicadas exclusivamente a los plasmones de superficie. Bueno, si queremos saber qué son los plasmones de superficie, que hay en nanopartículas metálicas, lo más lógico sería preguntarle a un físico. Y dejadme que os diga un secreto sobre los físicos. Cuando un físico quiere mostrar que es muy listo y hace cosas muy interesantes y complicadas, dice que hace física de la materia condensada. Si quiere demostrar que es un gran profesor y un buen docente, dice que hace física del estado sólido, y cuando va a pedir dinero dice que hace ciencia de materiales. Entonces, si le preguntamos a un experto en física de la materia condensada qué son los plasmones de superficie, nos diría que es la cuasipartícula resultado de la cuantización de las oscilaciones del plasma. Bueno, yo soy físico y cada vez que oigo esta definición me quedo un poco así. Así que es mejor preguntarle a un experto en física del estado sólido, y si lo hacemos nos dirá que es el acoplamiento resonante de los electrones de conducción con un campo electromagnético que se propaga en esa zona. Tampoco es una respuesta muy clara, pero ya vemos que tiene algo que ver con electrones y con campos electromagnéticos. Así que si le preguntáramos a un experto en ciencias materiales, nos diría que es una oscilación colectiva de los electrones de conducción en la superficie de un metal que viene excitada por el campo eléctrico de la luz. Con lo cual ya sabemos que esto tiene que ver con una partícula metálica que tendrá una función, una permitividad dieléctrica compleja en un medio dieléctrico con permitividad real y que tenemos que ver con la interacción de esa partícula con el campo electromagnético. Y eso en física se hace resolviendo las ecuaciones de Maxwell, que son las que nos dan la interacción de la luz con la materia. Bueno, estas ecuaciones son complejas. En algunas geometrías, por ejemplo en simetría esférica, suponiendo que las partículas están aisladas, pueden llegar a resolverse esas ecuaciones. Y si uno lo hace, pues se encuentra con monstruos matemáticos como estos, series en los que cada uno de los coeficientes depende de las funciones de Bessel-Riccati. Entonces uno puede resolver estas ecuaciones, tiene el resultado de las interacciones de los campos electromagnéticos, pero eso no te explica que es un plasmón de superficie. Recordando el premio Nobel Anderson, que decía que un cálculo perfecto, si fuera posible, reproduciría la naturaleza, pero no la explicaría. Así que si queremos entender qué son los plasmones de superficie, vamos a intentar hacerlo con un ejemplo un poco más sencillo. Imagina una nanopartícula metálica, se puede modelizar como una red de núcleos atómicos, de iones atómicos, que tienen su estructura cristalina, más los electrones de conducción que se mueven de una manera prácticamente libre dentro de la partícula, pero confinada dentro de ella. Si nosotros la iluminamos con luz, sabemos que la luz tiene un campo eléctrico y ese campo eléctrico actúa sobre las cargas. En concreto, sobre los electrones, como tienen carga negativa, se moverá en dirección contraria al campo eléctrico. Pero al estar confinados, no poder salir de la partícula, aparece aquí una carga negativa y aquí una carga positiva. Pues estas cargas generan un campo eléctrico que ya podéis ver que se opone al campo eléctrico de la luz, por lo tanto es un campo eléctrico restaurador, que tendería a llevar los electrones otra vez a su posición de equilibrio. Y además podéis imaginar que cuanto más se desplacen los electrones, más carga se acumula aquí y aquí, y mayor va a ser la fuerza restauradora. Es decir, que tenemos un sistema en el que cuanto más se mueve el equilibrio, una fuerza restauradora más intensa intenta llevarlo al equilibrio otra vez. Eso nos recuerda algo que todos hemos estudiado, un sistema muy sencillo, que es el oscilador lineal, en el que si nosotros aplicamos una fuerza y lo desplazamos del equilibrio, aparece una fuerza restauradora. Bueno, todos sabemos lo que pasa si cogemos este muelle, lo desplazamos del equilibrio y lo soltamos, que empieza a oscilar. Pues eso sería lo que pasaría si nosotros aplicamos un campo eléctrico y lo quitamos, que los electrones empezarían a oscilar. Y igual que el oscilador lo hace con una frecuencia característica, no cualquiera, sino con una que depende
de la constante del muelle y la masa, los electrones también lo hacen con una frecuencia característica que se llama frecuencia de plasma y que depende fundamentalmente de la densidad de electrones que tengamos en la partícula. Vale. Bueno, vamos a hablar ahora del oscilador forzado. Si nosotros, siguiendo con la analogía, cogemos un oscilador y le aplicamos una fuerza alterna, sabemos cuál es el resultado. Esa masa se va a mover con la misma frecuencia con la que la fuerza externa que apliquemos. Sin embargo, la amplitud de la oscilación no va a ser igual para todas las frecuencias, sino que va a depender de cuál es la frecuencia que utilicemos, aunque la intensidad de la fuerza sea la misma. Y si pintáramos la amplitud para una fuerza fija en función de la frecuencia, veríamos que tenemos un máximo justo para la frecuencia de resonancia, para la frecuencia natural del muelle. Parece intuitivo que si nosotros intentamos mover un sistema oscilando a la frecuencia que es la suya natural, va a ser más fácil que lo consigamos y la amplitud del movimiento va a ser mayor. Bueno, pues en el caso de las partículas ocurre lo mismo. Si nosotros incidimos con luz y la frecuencia de la luz es justo la misma que la frecuencia de resonancia de los plasmones, esa frecuencia de plasma, pues el movimiento de los electrones va a ser mucho más amplio, va a tener mucha más amplitud y mucha más intensidad. Por desgracia no tenemos un microscopio que nos permita ver estos electrones moviéndose, pero sí podemos hacerlo de manera indirecta, ya que como la energía ni se crea ni se destruye, solo se transmite, si estos electrones oscilan con mucha amplitud, tienen mucha energía cinética y esa energía tiene que salir de algún sitio. Y en este caso el que la da es la luz. La luz es absorbida por el sistema y se convierte en energía cinética. Por lo tanto, si nosotros hacemos un experimento de absorción en el que ponemos una lámpara, un monocromador para seleccionar la frecuencia o longitud de onda de la luz y medimos la luz que atraviesa la muestra, veríamos algo así. Que a una determinada longitud de onda, es decir, a una frecuencia, la absorción del material es máxima. En este caso es para nanopartículas de oro de 10 nanómetros y si os fijáis cae en 400 nanómetros, que es justo en la zona visible del espectro. Por lo tanto, cuando excitamos plasmones de superficie vamos a ver una banda de absorción que es precisamente debida a la absorción de energía electromagnética de la luz que se invierte en poner los electrones a oscilar. Bueno, si uno mira la mayoría de los metales, cuáles son las frecuencias de plasma, las frecuencias de resonancia de los plasmones, ve que van del ultravioleta al visible. Con lo cual, utilizando nanopartículas metálicas podemos generar bandas de absorción en la zona visible del espectro. Bueno, antes de seguir, quería decir que hay varios tipos de plasmones de superficie. Hoy solo voy a hablar de uno de ellos, pero solamente quería mencionar los tipos que hay. En nuestro caso, las nanopartículas, lo que tenemos es que el tamaño de la partícula es mucho más pequeño que la longitud de onda, con lo cual todos los electrones ven un único campo eléctrico que es homogéneo dentro de la partícula. Pero también hay plasmones en películas delgadas. Lo que pasa es que en ese caso no son oscilaciones colectivas, sino ondas que se propagan en la intercara entre el metal y el dieléctrico. Y en ese caso, a diferencia de este, no tenemos una frecuencia de resonancia, sino que tenemos una relación de dispersión. Podemos tener plasmones con distintas frecuencias, pero para cada frecuencia hay una longitud de onda determinada. Y el tercer caso, que sería intermedio entre estos dos, es en el que la longitud de onda es del mismo orden que las dimensiones del material. En ese caso lo que tenemos son ondas estacionarias y hay algunas frecuencias permitidas, que son aquellas que hacen que la longitud de onda sea un número de veces entero el tamaño del sistema. Hoy solo vamos a hablar de estas, que se llaman plasmones localizados, que son los que tienen lugar en nanopartículas. Bueno, hasta ahora los plasmones de superficie, por lo que os he contado, no tienen nada especial. Tenemos un material, lo iluminamos con luz, absorbe la luz y pasa del estado fundamental a un estado excitado. Eso lo vemos en un semiconductor, lo vemos en un vidrio dopado con tierras raras, lo vemos en moléculas orgánicas. Lo que hace distinto, lo que hace diferente a los plasmones de superficie de todos esos ejemplos de propiedades ópticas que os he contado son los números. Así que vamos a intentar hacer un poco los números de cómo intensos son los plasmones de superficie. Para medir de manera cuantitativa la absorción de luz por parte de un sistema se utiliza el concepto de sección eficaz de absorción. Y de manera muy breve este concepto es el siguiente. Imaginar que tenemos una partícula y cuando nosotros la iluminamos con luz absorbe parte de la luz que llega sobre ella. Una parte de la luz es absorbida y otra es transmitida. Bueno, nosotros podríamos sustituir a esta partícula por otra que fuera perfectamente opaca, de manera que todos los fotones que cayeran sobre la partícula fueran absorbidos y que al final absorbiera el mismo número de fotones. Es decir, si esta partícula absorbe el 50% de los fotones que la atraviesan, pues tendríamos aquí una partícula que fuera la mitad de grande y absorbiera el mismo número de fotones, porque suponemos que es un absorbedor perfecto. Bueno, pues la sección geométrica de esta partícula es lo que se llama sección eficaz de absorción. Y te da una idea de cómo de buena es tu partícula a la hora de absorber luz. Pero ya sabéis que la interacción de la luz con la materia no solo produce el fenómeno de absorción, sino también el fenómeno de dispersión, o scattering.
que algunos haces de luz cambian de dirección, intercambian momento con la partícula y cambian de dirección. Así que de manera análoga podemos definir la sección eficaz de dispersión como la de una partícula que fuera capaz de dispersar todos los fotones que llegan sobre ella y produjeran el mismo número de dispersiones que esta partícula. Y la suma de los dos se llama sección eficaz de extinción, que es con lo que se suele trabajar, que te da una idea de cómo eficaz es esa partícula para eliminar fotones del haz incidente, bien porque los absorbe, bien porque los dispersa. Bueno, en el caso de una partícula, nanopartícula semiconductor, en general una partícula os podéis imaginar que la sección eficaz más grande posible es la sección geométrica. Si tienes una partícula opaca, si tienes mucha suerte y es completamente negra, absorberá todos los fotones que caigan en su superficie y los que no. Con lo cual, la sección eficaz de extinción más grande posible sería 1. Bueno, perdón, sería la sección eficaz, sería la sección geométrica. Bueno, si nosotros usamos nanopartículas, como la absorción es un proceso probabilístico, lo normal es que si la partícula es muy pequeña baje la probabilidad de absorber un fotón y típicamente pues estás entre 0,1 y 0,2 veces la sección geométrica del material. Si nosotros cogemos unas partículas metálicas de oro o de plata, hacemos un cálculo de cuál es su sección geométrica y hacemos un experimento de absorción para ver cuánto absorben, nos encontramos con que la sección geométrica, la sección eficaz de extinción puede ser entre 10 y 100 veces la sección geométrica. Fijaos, es una cosa grandísima. Ya no es solo que la partícula absorba todo lo que le llega sobre superficie, es como si absorbiera más. Y os recuerdo que la intensidad de luz que se propaga a través de un medio depende exponencialmente de la sección de extinción, con lo cual los efectos son gigantescos. Que este número sea mayor que 1 es como si nosotros iluminamos las partículas y no solo estos fotones que caen aquí van a ser absorbidos, sino como si que la partícula fuera capaz de enfocar y absorber fotones que en principio iban a pasar sin atravesar la partícula. Y eso es algo realmente sorprendente y lo que yo creo que distingue a los plasmones de superficie de los procesos de absorción en otros materiales. Bueno, ¿cómo es posible que tengamos un fenómeno así? La idea es la siguiente: nosotros tenemos la partícula y cuando iluminamos con luz tenemos un campo eléctrico y un campo magnético. Sabemos que los electrones se mueven, se acumula carga a la superficie de la partícula y esas cargas generan un campo eléctrico. No solo dentro de la partícula, sino fuera. Con lo cual, en estas zonas de aquí del espacio, si os fijáis, tenemos una interferencia entre el campo eléctrico de la luz y el campo eléctrico que generan estos electrones. Como los electrones están prácticamente libres, pueden generar campos eléctricos muy, muy intensos, mucho más intensos que el de la luz. De manera que este campo eléctrico puede compensar el de la luz en zonas del espacio mucho más grandes que el tamaño de la partícula. Y ese es el fenómeno por el cual se absorbe la luz. No es un proceso típico de absorción para pasar a un nivel excitado, sino por la interferencia entre el campo eléctrico de la luz y el campo eléctrico que genera los electrones, que no está confinado, no está limitado a la superficie de la partícula, sino a un área mucho más grande. Y de esa forma, mediante esas interferencias, podemos absorber o producir dispersión de luz en áreas mucho más grandes y se explican esos coeficientes de absorción tan gigantescos que habíamos comentado. Bueno, normalmente cuando uno mide las bandas de absorción de los metales, además del plasmón de superficie, ve unas pequeñas bandas. En el caso de la plata aparece aquí a menor longitud de onda, en el caso del oro se solapa parcialmente, que son debidas a transiciones interbanda. Es decir, además de los plasmones, tenemos varias bandas en nuestro metal y podemos pasar electrones de uno a otro. Y aquí veis cómo esas transiciones tienen una absorción mucho más intensa. Recordad siempre que lo que ponemos aquí es un exponente. Es decir, que aquí un factor 3 es al menos puede ser un par de órdenes de magnitud. ¿De acuerdo? Esta absorción es tan intensa que uno es capaz, con un buen microscopio, se puede llegar a ver la absorción de una sola nanopartícula, de 40 a 50 nanómetros. Y eso es algo que realmente es, yo diría, casi imposible de conseguir esos niveles de resolución con otros procesos ópticos, porque las secciones eficaces no son tan grandes. Bueno, si vamos a los distintos metales, fijaos, aquí pintamos la sección eficaz de extinción para partículas de 10 nanómetros de diámetro. Si fuera igual que la sección geométrica, nos quedaría por aquí, aproximadamente 75, y veis que tenemos muchísimos metales para los cuales la sección eficaz de extinción es más grande que la sección geométrica. Vamos a destacar la plata, que aquí la he dividido por 20. La plata es el que tiene la sección eficaz más grande de todas. La he dividido por 20 porque si no se salía todo de escala, es decir, andaría por 4000. Luego tenemos el magnesio, el litio y el oro. El magnesio y el litio tienen el problema de que en contacto con el aire se oxidan, pierden su carácter metálico y por lo tanto desaparecen los plasmones de superficie. La plata y el oro son metales nobles, el oro es tremendamente estable. La plata, aunque es un metal noble,
tiende a degradarse con el tiempo, sobre todo por reacción con el sulfuro, se sulfura y pierde también parte de sus propiedades. Por eso casi todos los estudios sobre plasmones de superficie se basan en oro y plata. La plata por su elevadísima intensidad y el oro por su estabilidad química. Además, los dos tienen las bandas de absorción en el visible, como veis aquí a partir de prácticamente 360. Bueno, si uno mide las bandas de absorción de los plasmones de superficie, no solo dependen de la partícula, también dependen del medio. Si, por ejemplo, ponemos partículas de oro de 10 nanómetros en medios con distinto índice de refracción, distinta permitividad dieléctrica, vemos que a medida que aumenta el índice de refracción, la banda se va ensanchando y se desplaza hacia mayores longitudes de onda. El motivo se puede entender, y la idea es que esta carga neta de aquí, que es la que hace que los plasmones se exciten, no depende solo de la acumulación de carga eléctrica que tenemos en la partícula, sino también de la polarización del medio. Cuanto mayor es la función dieléctrica, más se va a polarizar el medio, y esa polarización del medio atenúa parcialmente la carga acumulada que tenemos en esa zona. Si atenuamos parcialmente esa carga, estamos reduciendo la carga neta, que acordaos que es la fuerza restauradora, y sabemos que en cualquier sistema, si reducimos la fuerza restauradora, reducimos la frecuencia de resonancia, y eso es precisamente lo que vemos aquí. Con lo cual, dependiendo del índice de refracción del medio, podemos controlar la posición de los plasmones de superficie para un mismo tipo de metal. El tamaño de la partícula también modifica notablemente las propiedades de los plasmones. Si uno hace partículas más pequeñas, la banda de absorción se hace más pequeña, pero además, si la normalizamos, ves que cuanto más pequeña es la banda, más ancha es, perdón, cuanto más pequeña es la partícula, más ancha es la banda de los plasmones de superficie. Comparándolo también con el oscilador lineal lo podemos entender, porque cualquier oscilador tiene un cierto amortiguamiento, y sabemos que cuanto más grande es el amortiguamiento, más ancha es la banda. Bueno, en nuestras partículas, cuando los electrones oscilan, están amortiguados. Tienen un pequeño amortiguamiento debido a la interacción con los núcleos atómicos, pero que es realmente pequeña, porque sobre todo en metales nobles tenemos átomos muy grandes, muy bien apantallados. Pero hay otra que es la debida a la interacción con la superficie, donde se rompe la simetría del potencial. Y es relativamente intuitivo entender que cuanto más pequeña es la partícula, más importante es la fracción de esta corteza superficial donde los plasmones se atenúan. De manera que el amortiguamiento viene dado por este término, que nos da la interacción con los núcleos atómicos, y este término aquí, que nos da la interacción con la superficie, y que es mayor cuanto más pequeña es la partícula. De esa forma, la anchura de la banda va con el inverso del radio de la partícula. Y por ello, el tamaño de las partículas en general lo que determina es la anchura de nuestras bandas de absorción. El efecto de la forma de las nanopartículas también nos permite ajustar los plasmones. Si nosotros no tenemos partículas esféricas, sino alargadas en una dirección, nanocilindros, lo que vemos es que en lugar de una banda de absorción tenemos dos. Eso se debe a que hay dos posibles oscilaciones, una en la dirección transversal al cilindro y otra en la dirección longitudinal. Además, os podéis imaginar que cuando los electrones oscilan en esta dirección, se acumula carga en estas zonas de aquí y la dirección transversal en esta de aquí. Veis claramente que aquí vamos a tener más carga acumulada, porque la superficie de acumulación es mayor, por lo tanto tenemos una fuerza mayor y la frecuencia de resonancia es mayor, y eso hace que aparezca aquí a menores longitudes de onda. De esta forma, la posición de los plasmones de superficie, el plasmón longitudinal, este aquí, se va desplazando hacia el infrarrojo cuando aumentamos el aspect ratio, la relación entre el diámetro y la longitud del cilindro, y es una forma de mover al infrarrojo la excitación de los plasmones de superficie. Eso es algo que tiene mucha importancia, como veremos luego, para las aplicaciones de tipo biomédico. Por último, las interacciones entre nanopartículas, cuando están muy cercanas unas a otras, también modifican estas absorciones y estas resonancias de los plasmones. Y el motivo es que si nosotros excitamos plasmones, hemos visto que generamos un campo eléctrico, y si hay una partícula cercana, el campo eléctrico que va a sentir esa partícula es el de la luz más el creado por su partícula adyacente. Estos campos eléctricos que crean las partículas decaen muy rápidamente con la distancia, con lo cual lo que va a ocurrir es que el campo eléctrico producido por esta partícula aquí no va a ser homogéneo, sino que va a ir variando. Y para los plasmones, lo que necesitamos es que todos los electrones oscilen a la vez. Si unos empiezan a oscilar a distinta velocidad que otros, se empiezan a acercar, empiezan las repulsiones electrostáticas y aumenta el amortiguamiento. Con lo cual, en general, cuando tenemos nanopartículas cercanas unas a otras, lo que vemos es un aumento de la anchura de la banda y un desplazamiento hacia menores energías, que es precisamente por el efecto del desorden. De forma que las interacciones entre nanopartículas van a desplazar y modificar la banda de absorción. Bueno, para intentar entender lo que son los plasmones de superficie, os he puesto el ejemplo del oscilador, que yo creo que es intuitivo y permite
coger la idea del plasmón de superficie, pero obviamente si uno quiere hacer cálculos y comparar con sus experimentos, esto no vale. No puede usar un modelo tan simple y tiene que resolver las ecuaciones de Maxwell que comentábamos antes. Y cuando la resuelve, pues tiene pesadillas matemáticas, diría yo, como esto, donde decía que estas son las funciones de Bessel-Riccati. Estas ecuaciones son realmente difíciles de manejar, con lo cual lo más sensato es muchas veces hacer una aproximación. Y muchas veces la aproximación viene justificada porque estas soluciones que tenemos aquí son para un caso ideal de partículas perfectamente monodispersas, sin ningún tipo de interacciones, sin ningún cambio en la estructura, pero cuando uno hace partículas de verdad, lo que se encuentra son partículas de distinto tamaño, unas cerca de otras, diferentes geometrías, y entonces el hacer un cálculo exacto tampoco tiene mucho sentido porque es mayor el error debido a la diferencia entre el cálculo y tu sistema experimental que al de hacer una aproximación. Y la aproximación más común, la que más se utiliza y que da muy buenos resultados, es la que se llama la aproximación dipolar, que consiste en suponer que la partícula se comporta como un dipolo. Cuando excitamos los plasmones tenemos una carga positiva y una carga negativa. Esta aproximación funciona muy bien cuando las partículas son bastante más pequeñas que la longitud de onda de la luz, porque en ese caso podéis ver que en la mayor parte del tiempo aquí el campo es prácticamente homogéneo dentro de la partícula. Podemos hacer esa aproximación. Pero cuando tenemos partículas ya grandes, del mismo orden que la longitud de onda de la luz, lo normal es que en una misma parte de la partícula tengamos carga positiva y negativa, y esta partícula ya no viene bien descrita por un dipolo, sino por un cuadrupolo, con lo cual la aproximación dipolar no es válida. Pero si os fijáis, la longitud de onda de la luz visible está en 400, 500 nanómetros, con lo cual partículas de hasta 50, 60, 80 nanómetros podemos utilizar la aproximación dipolar, que es válida, y además con esta aproximación tenemos una ecuación tan sencilla como esta, no hay ningún tipo de serie, donde tenemos el radio de la partícula, la longitud de onda, la permitividad dieléctrica del medio y la de la partícula, y podemos incluir efectos de interacción, podemos incluir efectos de la geometría, resulta mucho más cómodo para trabajar. Nosotros tenemos programas que están disponibles si a alguien le interesa para calcular los espectros de absorción tanto de partículas esféricas como de nanorod, y ya digo que si alguien quiere pues los podemos facilitar. Bueno, y ahora iba a hablaros un poco de las aplicaciones. Los plasmones de superficie tienen aplicaciones en muchísimos ámbitos. Yo se lo voy a nombrar hoy algunos ejemplos y muy por encima, porque podrían darse cursos enteros sobre este tipo de usos. Voy a destacar 4 campos, que son el de la biomedicina, el de la energía, el medio ambiente y luego también el de la tecnología y la información, con un ejemplo también de instrumentación científica. Fijaos, la ventaja de las nanopartículas en biomedicina es que tienen el tamaño biológico. Si uno coge una partícula, pues ve que tiene el mismo tamaño, bastante más pequeño que una célula, como una proteína, del orden de un virus y bastante más corto que la dimensión larga de una cadena de ADN. Con lo cual, pueden interactuar directamente con esos entes biológicos uno a uno. Y en el caso de las partículas, el hecho de que tengamos plasmones de superficie muy intensos para partículas de oro, que estas son además muy biocompatibles, ya que es un metal noble que apenas reacciona dentro del organismo, y son muy fáciles de funcionalizar, es muy fácil engancharle un tipo concreto de cadena orgánica, se suele hacer a través de tioles, una especie de moléculas parecidas a los carbonos, a los cadenas de carbono, pero con un azufre al final que engancha muy bien con el oro. A partir de ahí, usando eso como enganche, como linker, se pueden poner azúcares, proteínas, se puede poner oligonucleótidos. Prácticamente es un problema ya resuelto la funcionalización. Entonces, gran parte de las aplicaciones utilizan esa propiedad que hemos dicho de que la absorción es muy intensa, tanto que, como decíamos, somos capaces de ver unas pocas partículas ópticamente, o incluso, en algunos casos, una partícula individual. Y eso se puede utilizar, por ejemplo, para secuenciar ADN. Fijaos, la idea es la siguiente. Nosotros tenemos un ADN problema que queremos estudiar, queremos secuenciar. Lo que hacemos primero es engancharle una nanopartícula a cada uno de esos trozos de ADN, y según los químicos y biólogos que hacen esto, eso es algo completamente resuelto, aunque a mí me parece magia. Y después preparamos oligonucleótidos, que son cadenas cortas de ADN con menos de 50 pares, y esas pequeñas cadenas las vamos colocando sobre un sustrato, además ordenadas. En una zona del sustrato ponemos un tipo de oligonucleótidos, luego ponemos otro, de manera que cuando lo juntamos con nuestro problema, nuestro ADN se va a enlazar a los oligonucleótidos que sean complementarios, y no a aquellos que tengan unas cadenas que no sean complementarias. De manera que si se enlazan a estos, sabemos que nuestro ADN problema tiene la cadena complementaria esta de aquí. Bueno, poniendo distintos oligonucleótidos sobre una superficie y echando una gota de ADN y viendo dónde se adhiere y dónde no, uno
puede identificar claramente cuáles son las secuencias que tienen en su ADN. Y a partir de ahí podemos tener un sensor ADN que mejora muchos de los problemas que hay cuando se utilizan colorantes orgánicos. Vale. Utilizando esta misma propiedad de absorción muy intensa, podemos utilizar los plasmones de superficie para hacer un marcado de células, ¿de acuerdo? La idea es funcionalizar las partículas para que se adhieran a unas células con una característica concreta, de manera que luego con el microscopio vemos esas partículas y podemos identificar qué células tienen esa característica. Mirad, este es un ejemplo de células cancerígenas. Las células cancerígenas crecen muy rápido y eso es porque tienen el factor del crecimiento epidermal sobreexpresado. Tienen más de ese factor en la superficie que una célula sana. Entonces, si nosotros funcionalizamos partículas de hora con el receptor del crecimiento epidermal, se va a adherir selectivamente a esas partículas tumorosas, a esas partículas que tienen más factor del crecimiento epidermal. Y aquí lo veis, si ponemos nuestras partículas con unas células no cancerígenas, no parece que haya una absorción preferente, están dispersas. Sin embargo, cuando las ponemos con partículas cancerígenas, vemos que las partículas de oro, que es lo que da este color amarillo en el microscopio, se han adherido completamente a esta célula. Este es un tipo de cáncer y este no. Os tengo que decir que yo soy muy crítico con este tipo de experimentos, porque siempre te ponen la foto con las células no cancerígenas y otra foto con la célula cancerígena. A mí me gustaría ver una sola foto con la célula cancerígena y la no cancerígena juntas y ver que las partículas se pegan, porque el tratamiento de imágenes hoy en día es muy bueno, pero también muy peligroso. Y todavía no he visto una foto en que se vean las dos células juntas. Y yo creo que es algo que daría mucha más solidez a todo este tipo de experimentos. Bueno, las aplicaciones in vivo, como veis, están bastante bien establecidas, in vitro, pero cuando pensamos en aplicaciones in vivo hay un problema, y es que la banda de absorción de una partícula de oro justo coincide con la de la hemoglobina, de la sangre. Con lo cual, aunque esta absorción sea muy intensa en las partículas, como tenemos cantidades ingentes de sangre frente a unas pocas nanopartículas, es casi imposible detectarlas. La solución es lo que os hablaba antes de utilizar partículas no esféricas, porque entonces aparece una banda de absorción en esta zona de aquí, y aquí tenemos lo que se llama la ventana biológica, donde prácticamente el tejido humano apenas absorbe. Por aquí debajo absorbe la hemoglobina, por aquí arriba ya en el infrarrojo empiezan las absorciones de grupos de transiciones vibracionales, pero esta ventana entre 700 y 1100 nanómetros es donde apenas absorbe el tejido biológico, y utilizando nanorods, nanocilindros de oro, somos capaces precisamente de generar un plasmón de superficie en esa zona. Y con eso podemos intentar iluminar y excitar plasmones dentro de un ser vivo. Aunque el problema es que hacer una espectroscopía de absorción, ver la luz que atraviesa directamente un ser vivo, es complicado por los procesos de scattering, que te generan luz en muchas dimensiones y no se consigue hacer una imagen buena. Así que lo que se hacen son cosas un poco más complejas, como la imagen fotoacústica, donde la idea es la siguiente: si uno excita con un láser plasmones de superficie, pero no es un láser continuo, sino un láser con pulsos, vamos a producir calentamientos y enfriamientos continuos, eso produce ondas acústicas y eso genera una onda acústica que luego eres capaz de detectar. De manera que con pulsos de láser vamos viendo si aquí detectamos ondas acústicas, y si las detectamos es posiblemente porque estamos excitando nanopartículas que generan esas ondas. Y haciendo eso, mirar, aquí tenéis un ejemplo, este es el ratón inicial, antes de inyectarle ningún tipo de nanocilindros, donde no vemos contraste independientemente de dónde vayamos excitando con el láser, pero una vez que le hemos metido los nanorods, vemos una señal intensa justo donde se los hemos colocado. De manera que con esta imagen fotoacústica podemos detectar las partículas dentro del cuerpo. Si esas partículas están preparadas para adherirse a un tipo de célula determinada, con una característica, identificamos la zona espacial en la que tenemos nuestro tumor o nuestras células con esa característica. Además de absorber mucho, todos sabemos que cuando uno concentra la luz, y hemos visto que las partículas lo hacen, calentamos mucho. Con lo cual, podemos utilizar las partículas no solo para identificar células, sino para actuar sobre ellas. En concreto, para quemarlas y matarlas selectivamente. La idea es la siguiente: si nosotros tenemos unas células y una de ellas tiene una característica especial no deseada, podemos funcionalizar partículas de oro para que se adhieran selectivamente a esas células, y al introducirlas en el cuerpo se van a quedar pegadas. Si ahora con un láser, una luz intensa, somos capaces de excitar los plasmones de superficie, vamos a calentar localmente mucho esas partículas, pero solo esas partículas y no el resto del tejido, de manera que podemos eliminar las células a las que están adheridas. De esa forma conseguimos una eliminación selectiva de células sin machacar todo el tejido,
lo cual es importante porque reduce los efectos secundarios de los tratamientos y además deja el tejido bastante sano para que se regenere y ocupe la zona de las partículas que hemos quemado. Aquí tenéis un ejemplo de una célula que se habían adherido partículas. Al pegarle con el láser, pues bueno, el colorante muestra que ha roto la membrana nuclear. Perdón. Esto se borra luego, ¿no? De la cinta. Perdón, estaba diciendo que aquí, después de pegarle con el láser, el colorante permite comprobar que se ha roto la membrana celular, se ha roto la integridad de la célula. Si este mismo experimento de darle con el láser lo hacemos sin partículas, pues uno comprueba que efectivamente no le ha hecho nada a la célula, con lo cual estamos haciéndolo de manera selectiva. Bueno, por último, otra de las posibilidades que permiten las partículas con plasmones de superficie es hacer una entrega controlada de fármacos. La idea es la siguiente, fijaos, nosotros tenemos una medicina, algún tipo de medicina que queremos entregar, lo recubrimos con un polímero, que sería esta capa de aquí, en la que incluimos partículas metálicas, en las que podemos excitar plasmones de superficie, y posteriormente las funcionalizamos con los receptores, para hacer que se adhieran selectivamente a las células que queremos. Bueno, una vez que tenemos nuestras nanoestructuras dentro del cuerpo, en la zona que queremos, que ya se han adherido, si las irradiamos con un láser, calentamos, las partículas plasmónicas se calientan, funden el polímero y permiten salir la medicina que tenían dentro, la droga que habíamos incorporado. De esa forma podemos hacerlo de manera controlada, solo en las zonas que queremos y además al ritmo que nos interese liberar el fármaco. Los plasmones también tienen aplicaciones en el campo de la energía. Ya sabéis los problemas que hay hoy en día de energía, y cuando uno busca fuentes alternativas a los combustibles fósiles, el primer sitio al que miramos es el Sol, al que le queda muchísima vida, que entrega diariamente mucha más energía de la que nosotros consumimos y que es una fuente limpia. Y la forma de conseguir energía al Sol es fundamentalmente la energía fotovoltaica, que se basa en el silicio y en una unión PN en la que la luz genera un par electrón hueco. En la zona de la unión PN conseguimos separarlos y si eso lo conecta uno a un circuito, pues ya consigue energía eléctrica. El gran problema que tiene la energía fotovoltaica para el desarrollo es un problema de costes económicos, de eficiencia. Para que sea rentable la energía fotovoltaica tiene que llegar a aproximadamente $1 por vatio en funcionamiento. Y hoy en día se anda por los $5 por vatio. Esto está un poco desactualizado, ya creo que se anda por entre 3 y 2,5 dólares por vatio. Pero todavía no es suficiente y por eso la energía fotovoltaica hoy en día representa una cantidad muy pequeña de la que se genera continuamente. Y uno de los problemas que tiene es la geometría, la arquitectura de esas uniones PN, porque si uno hace una unión PN muy abrupta, consigue que la separación de cargas sea muy grande, porque aquí tenemos gradientes muy grandes, pero la zona útil donde la luz absorbida va a generar pares electrón huecos se hace muy pequeña. Mientras que si hacemos una unión muy suave, aumentamos la zona útil de absorción, pero entonces la fuerza que separa las cargas resulta más pequeña. Bueno, esto se puede mejorar utilizando los plasmones de superficie. La idea es la siguiente, uno puede utilizar el fenómeno de dispersión, si ponemos partículas en la superficie, de manera que en incidencia normal, cuando tenemos más flujo, la luz viene dispersada, de manera que aumentamos la sección eficaz real de la unión y además muchas veces se obtienen fenómenos de guía en los que el fotón queda aquí confinado y va, digamos, rebotando, viene guiado por aquí hasta que finalmente es absorbido. También se pueden colocar las partículas justo en la intercara, en la unión PN, de manera que aumentamos la absorción aquí y por tanto aumentamos la eficiencia de las capas fotovoltaicas. Aquí tenéis ejemplos de experimentos donde se ve de manera muy clara el aumento de eficiencia que se puede conseguir utilizando los plasmones de superficie. La energía fototérmica es otra de las fuentes que se utilizan, en las que en lugar de convertir la luz solar en energía eléctrica, directamente la convertimos en calor. Ese calor puede ser utilizado directamente para calentar algún tipo de sistema, o bien a partir del calor con una planta convertirlo posteriormente en energía. Bien, la eficacia de estos sistemas viene dada por la capacidad que tengamos de absorber esa luz. Entonces, si uno incorpora nanopartículas metálicas en ese fluido, que tenemos que absorber para calentar, y usamos partículas con distinta geometría, distinto tamaño, distinta composición, tendremos bandas de absorción en distintas zonas del espectro. Y con eso conseguimos cubrir una zona amplia del espectro con coeficientes de absorción muy altos. Y eso aumenta la eficiencia. Eso lo que nos permite es tener la misma absorción con menor fluido, con una masa más pequeña.
Y si absorbemos la misma cantidad de calor con una masa más pequeña, esa masa va a adquirir temperaturas más altas. Ya sabéis que el rendimiento de cualquier ciclo térmico depende de la diferencia de temperatura entre los focos, con lo cual aumentamos la eficiencia de nuestros sistemas. En el campo del medio ambiente, los plasmones de superficie también tienen utilidad. Ya sabéis que en la era industrial, uno de los grandes problemas de los procesos industriales son la formación de residuos no deseados. Y normalmente para eliminarlos lo antes posible y que puedan producir algún daño a la salud o al medio ambiente, se usan los procesos de catálisis. Y uno de los métodos más eficaces de acelerar los procesos de catálisis es precisamente la fotocatálisis, en la que la luz favorece la aceleración de esos procesos. Este es un caso típico con un semiconductor en el que los fotones generan pares de electrones huecos que son utilizados pues bien para reacciones de fotooxidación o fotorreducción. Obviamente, la eficiencia de estas reacciones va a ir determinada por la capacidad que tengamos en nuestras partículas de absorber luz. Si nosotros tenemos una superficie, por ejemplo, nanoestructurada de titanio, incorporamos partículas plasmónicas, partículas metálicas, aumentamos la absorción de luz en esta zona aquí y con ello conseguimos un aumento de la eficacia del rendimiento fotocatalítico. Aquí veis, por ejemplo, una capa de titanio crecida sobre sílice, tiene una eficiencia catalítica relativamente razonable. Si ponemos partículas de plata debajo, ese aumento de la absorción óptica que se genera aquí hace que la eficiencia fotocatalítica aumente sensiblemente. Aquí tenéis otro ejemplo, por ejemplo, partículas de magnetita que en principio su actividad fotocatalítica para reducir el monóxido de carbono, para oxidar el monóxido de carbono es prácticamente nula. Al ponerle junto a partículas de oro tenemos un aumento espectacular del rendimiento. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo además en el que se ha visto que las partículas de oro no solo aumentan la eficiencia, sino que evitan la degradación de los fotocatalizadores, gracias a esa capacidad que tienen de generar pares electrón hueco. Por último, en el campo de la tecnología de la información también se utilizan los plasmones. Este es un campo también bastante desarrollado. Y lo que se usa sobre todo es la capacidad que tenían esas partículas de concentrar la luz, incluso de enfocar un haz por debajo de la longitud de onda o de lambda medios. Sabéis que en la óptica geométrica, la óptica que se basa solo en materiales dieléctricos que generan fundamentalmente reflexión y refracción de la luz, hay una ley que dice que no puedes enfocar un haz con un tamaño menor que típicamente lambda medios, porque empiezas a difractar el haz. Bueno, los plasmones se saltan esa ley. Se saltan porque como el fenómeno no sigue las leyes de los dieléctricos, porque es otra cosa, es un metal que lo que hace es generar interferencias, permiten que te puedas saltar la ley de la difracción. Y eso es muy importante porque tanto en cualquier tipo de dispositivo para almacenamiento de la información, conocéis la ley de Moore, que dice que cada año se divide por 2 el tamaño de los bits en los que tenemos que almacenar la información, y eso hace que una memoria magnética óptica que hoy tenga los bits 0,1 de esta forma, dentro de poco tendrá que ser así. En el caso del magnetismo eso supone un problema porque llegamos al límite superparamagnético, en que las partículas de manera espontánea invierten su emanación y se pierde la información, y en el caso de la grabación óptica tenemos el límite de la difracción. Bueno, los plasmones permiten saltarse este límite y ya hay varios ejemplos y experimentos que han demostrado que puedes tener óptica sub longitud de onda, es decir, que no estás limitado por la difracción. Este es un ejemplo de los más brillantes que yo he visto en el uso de plasmones de superficie para almacenar información, que no se basa solo en esa capacidad para concentrar la luz, sino en que la banda de absorción de los plasmones depende de su tamaño, del tamaño de las partículas y de su dirección espacial. Fijaos, si nosotros tenemos partículas con distintos asper radio, con cilindros con distinta relación entre el diámetro y el eje, las bandas de absorción de los plasmones van a tener distintas longitudes de onda. Además, si nosotros usamos luz polarizada en una dirección u otra, seremos capaces de excitar los plasmones en unas partículas y en otras. De manera que si nosotros enfocamos aquí, dependiendo de la longitud en la que utilicemos y de la polarización de la luz que utilicemos, seremos capaces de excitar el plasmón o la absorción de luz de esta partícula, de esta y de esta otra. Es decir, en un mismo punto del espacio, jugando con longitudes de onda y polarizaciones, podríamos tener 6 tipos distintos de absorción. Eso hace que en ese punto del espacio podamos tener 6 bits distintos. Y aunque el bit sea grande, si nos caben 6, pues dividimos el tamaño real por 6. Y con este ejemplo, aquí tenéis, por ejemplo, en una misma zona de espacio, según la longitud de onda que utilices y la polarización que hagas, tienes distintas imágenes grabadas. Con esto consigues, es algo que no se puede en magnetismo, porque en magnetismo tienes la emanación para arriba o para abajo. En cada zona de espacio tienes un bit.
Con las propiedades ópticas no, porque puedes jugar con la longitud de las polarizaciones y son los plasmones de superficie los que te permiten hacerlo. De manera que multiplicas, en este caso, puedes llegar a tener hasta 5 dimensiones ópticas, porque además puedes enfocar en distintos espesores. Y las densidades de información son realmente brutales. Por último, solo comentar que también se utilizan los plasmones de superficie en espectroscopía Raman para aumentar la eficiencia. La espectroscopía Raman es tremendamente útil. Uno de los problemas que tiene es que las señales son realmente pequeñas. Bueno, poniendo partículas de oro o estructuras de oro en la superficie de un material, concentra la absorción de luz del láser en esa zona y haces que la eficiencia del Raman aumente tremendamente. Y hay ejemplos de sistemas donde se ve precisamente ese aumento de la eficiencia cuando uno pone partículas de oro. Por último, voy a hablaros de los retos de futuro y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en el campo de los plasmones de superficie. Y gran parte de esto, insisto, en que es una visión personal. ¿De acuerdo? Yo creo que la física de los plasmones de superficie se conoce bien. Por supuesto, los físicos somos capaces de complicar cualquier problema hasta hacerlo completamente irresoluble, pero creo que hay un cuerpo de conocimiento de la física de los plasmones de superficie suficientemente extensa como para intentar aplicarla en distintos ámbitos. El reto, yo creo, es procesar nanomateriales. Ser capaz de procesar los nanomateriales con las características adecuadas para poder incluirlos en dispositivos y utilizarlo para distintas aplicaciones. En el caso de las aplicaciones biomédicas, si uno va a curar una enfermedad o desarrollar una técnica que no existe ahí, los costes no son un problema, a nadie le preocupa, por lo menos en primera aproximación, luego ya se intentarán avanzar. Pero si es la alternativa a la nada, es decir, no hay solución para una enfermedad y tú eres capaz de, utilizando estas partículas, de proponer una solución, el coste no es un elemento fundamental. Además, las cantidades que se usan son realmente pequeñas, porque por problemas de biocompatibilidad no puedes utilizar muchas. El gran reto aquí siempre ha sido hacer nanopartículas monodispersas, controlar muy bien el tamaño y la geometría de las partículas. Y eso hoy en día está resuelto. Hay métodos bien establecidos y los químicos son capaces de hacer cosas que a mí me parecen realmente mágicas, con unos controles espectaculares de las geometrías de las partículas. Con lo cual, las aplicaciones in vitro ya están bien desarrolladas, y el ejemplo que os ponía antes del secuenciador de ADN es algo que ya es comercial. En el campo de las aplicaciones in vivo, están limitadas por los efectos secundarios. Es decir, las partículas, muchas de estas se han demostrado que cumplen sus funciones, pero luego producen una gran cantidad de efectos secundarios. Atascan vías, acaban en riñón, y eso es algo que requiere una serie de controles médicos de los efectos, tanto a corto plazo como a largo plazo, que están limitando bastante la aplicación. Y es un problema que todavía no está bien resuelto, por lo cual la utilización hoy en día en aplicaciones in vivo está muy limitada. En el campo de las aplicaciones optoelectrónicas son sistemas que requieren mucha precisión, normalmente son sistemas pequeños con poca cantidad de material y productos de alto valor añadido, con lo cual estas partículas se suelen hacer por litografía, bien electrónica o bien la más reciente de Focus Ion Beam, donde uno va modificando perfectamente la geometría de los sistemas. El gran reto de esto es controlar el tamaño, cada vez ya se están llegando a tamaños por debajo de los 50 nanómetros, y sobre todo los costes. Dependiendo del tipo de aplicación, la litografía no es algo barato. Pero bueno, en el campo de las aplicaciones en energía y medio ambiente es donde yo creo que está el gran reto, porque se necesitan grandes cantidades de partícula con costes muy limitados, como en cualquier proceso industrial, y además partículas soportadas y dispersas. No podemos tener partículas aglomeradas. Y nosotros en el Instituto de Cerámica y Vidrio estamos desarrollando un método para trabajar en este campo, conseguir partículas dispersas fundamentalmente sobre sustratos cerámicos y vítreos. La idea es muy sencilla: fundimos un hilo de oro sobre un sustrato y luego le damos un tratamiento térmico a temperaturas de entre 300 y 500 grados durante 3 horas. Cuando nosotros creamos la película de oro y posteriormente la calentamos, esa película se rompe en partículas. ¿De acuerdo? El motivo es puramente mecánico, es la diferencia de coeficiente de expansión térmico entre el sustrato, que suele ser un dieléctrico, un vidrio o una cerámica, y el metal, hace que aparezcan tensiones que acaban por romper la partícula. Aquí tenéis un ejemplo de una película de 25 nanómetros, a medida que vamos aumentando las temperaturas de tratamiento vamos rompiéndolo, y si uno cambia la temperatura o bien el espesor inicial de la partícula, consigue controlar la geometría de esas partículas y por lo tanto tunear esos plasmones de superficie que muestran. ¿Vale? Por lo tanto, ya para acabar, las conclusiones que me gustaría trasladaros de todo esto es que los plasmones de superficie son una propiedad óptica muy especial.
no es como un semiconductor ni como una molécula, es algo cuantitativamente mucho más intenso. ¿De acuerdo? La física de los plasmones de superficie se entiende bien, tenemos un cuerpo de conocimiento bastante amplio de la física y hoy en día el reto yo creo que es el utilizarlos para mejorar funcionalidades o dar nuevas funcionalidades a sistemas. Y para ello necesitamos mejorar el procesamiento de los materiales. En principio, ser capaces de generar grandes cantidades a costes competitivos. ¿Vale? Si alguien quiere leer más sobre esto, pues hay este review que salió hace ya 2 años, trata todos los temas de los que he hablado hoy, y otro capítulo del libro en concreto está dedicado a las aplicaciones biomédicas. Así que, bueno, para acabar solo quería recordar otra vez a todos los colaboradores de los que he podido aprender, en especial a Aida Serrano, que está terminando su tesis doctoral y, bueno, si alguien necesita un postdoc, realmente es una chica muy brillante. Y también quiero dar las gracias, por supuesto, a todas las distintas entidades que han financiado los proyectos con los cuales hemos podido trabajar en este campo y, por supuesto, a vosotros por vuestra atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta charla que ha sido estupenda y como os avanzaba al principio, los plasmones, aunque parezca una cosa, un ente raro, están muy cerca de nosotros y llevan unos cuantos miles de años dando vueltas por aquí. Miles de años. Bueno, de forma masiva un poco menos, quizá me he pasado, pero nos queda tiempo para algunas preguntas, así que os invito a participar. Contesto, pues la curiosidad que me ha levantado. Lo que has enseñado al final, donde en una película podías almacenar información dependiendo de la longitud de onda y la polarización. Pero no entiendo cómo es el proceso. Si es una memoria permanente, si es una especie de ROM. Bueno, se puede grabar. La idea es que, no lo he explicado, pero tú en principio, vamos a ver, tú preparas primero todo ese tipo de partículas con distintos tamaños y distintas orientaciones. Cuando tú excitas plasmones de superficie, la absorción es tan alta que tú puedes fundirlos. De manera que si tú le das con un láser potente en un sitio donde tienes a lo mejor un tipo de nanorod en una dirección concreta y excitas el plasmón de ese nanorod lo fundes y al fundir y cuando se vuelve a solidificar ya no lo hace con la misma longitud y en la misma dirección, con lo cual puedes cambiarlo. Luego ya el proceso ya no es reversible. Es decir, una vez que has grabado, ya no puedes desgrabar, porque ya no tienes ese control sobre la distribución de distintos tipos de partículas que tienes en el material. Sería como un CD, pero no como una memoria volátil, ¿no? Efectivamente, eso es. ¿Alguna otra cuestión? Yo tenía una duda. Cuando se usan estas nanopartículas en medicina, ¿no? para poder activarlas, si no recuerdo mal, usabais un láser, o se usa un láser. Lo más habitual es un láser. Entonces, tiene que ser dentro de esa franja biológica el funcionamiento del láser para que pueda atravesar el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí es cuando se produce la interacción. Sí, obviamente si utilizas un láser con una longitud de onda en la que el tejido biológico absorbe, el efecto va a ser mínimo, porque aunque la capacidad de absorción de la partícula sea mucho mayor, su masa relativa es ínfima, prácticamente no llega a nada y es imposible casi distinguir lo que absorbe la partícula de lo que absorbe el resto del tejido. Vale. Perfecto. Bueno, si puedes usar el micrófono, te lo agradezco. Sí, es una pregunta acerca de la dispersión de medicamento. La función de las nanopartículas es romper el dendrímero o el compuesto químico que lo lleva. Calentar de manera que se funda el polímero. ¿Alguien más? Seguro que tenéis muchas más. Espero que ahora le ataquéis agradablemente con más preguntas. Y bueno, pues agradecerte una vez más, Miki, el haber estado aquí y haber compartido tu sabiduría con todos nosotros. Y como siempre, estás invitado a volver cuando quieras. Muchas gracias por la invitación.